En primer lugar, no soy limeña y desde el colegio teníamos una ilusión muy grande por venir a Lima y poder ingresar a la Universidad de San Marcos. En esa época en el Perú solo habían 5 universidades: San Marcos, Arequipa, Trujillo, Cusco y la Católica, por supuesto, ¿no? Entonces era así, no solo una ilusión, una perspectiva, el poder acabar la secundaria y venir a la universidad. No todos lo podíamos hacer, pero mis padres hicieron un gran esfuerzo con mi hermana y conmigo y vinimos a San Marcos. El examen de ingreso era muy difícil porque era un examen prácticamente para todo el Perú. Y era verdaderamente un éxito llegar a ser sanmarquina. Yo tenía muchos deseos de estudiar medicina, pero mis padres me dijeron que no, que 9 años de mi vida, porque esa vez había que estudiar 9 años de medicina, no los iba a emplear estudiando, siendo una mujer. Tenía que pensar que pasados los 20 años, antes de los 25, debía casarme, en fin, etc. Entonces, dejé la medicina, tuve que renunciar a la medicina y me presenté a la universidad a ver si ingresaba, porque no era fácil, era todo un éxito haber ingresado a San Marcos. Y me matriculé en Derecho para ser abogada por una tradición familiar, pero en los 2 primeros años de letras, el prederecho, supe que había una carrera muy interesante que se daba en la Facultad de Letras en el Instituto de Etnología. Y me interesó la etnología, ¿por qué? Porque estudiaba la cultura nativa, la cultura original de los diferentes pueblos de la humanidad. Entonces, prácticamente me enamoré de la carrera y me matriculé en letras, pero para no traicionar a mis padres y para seguir adelante en lo que me había propuesto, en las mañanas le dedicaba todo mi tiempo al derecho. Soy abogada, graduada, con tesis, con todo, colegiada y demás, pero seguí etnología, que es lo que me gusta y es a lo que me he dedicado toda mi vida. Ahora esa carrera ya no se conoce como etnología, ya no somos etnólogos, somos antropólogos. Algo más amplio, bueno, estudio del hombre y la cultura, ¿no? Cada una de las tantas culturas que hay en la humanidad. Usted en ese entonces conoció tanto a San Marcos como la Católica. Como la Como católica, sí. estudiante y eventualmente como Es que hubo docente. una temporada, fue el año en que era rector de San Marcos Dulanto, y habían problemas de lo que le he hablado el doctor Kaufman, el inicio de los partidos de izquierda ingresando al ámbito de la universidad y formando los centros federados siempre con ideología de izquierda. Entonces, ante esa situación en San Marcos, Dulanto recesó la Universidad de San Marcos casi por un año. En ese lapso, para no estar en Lima sin hacer nada a la espera de que nos vuelvan a abrir la universidad, como yo vivía en la residencia universitaria de las Teresianas, me aconsejaron, y estaba muy cerca, me aconsejaron matricularme en la Universidad Católica, que funcionaba en La Recoleta, en Lima, ¿no? En la Plaza de la Recoleta y en el Jirón Camaná. Entonces, así fue como por el receso de San Marcos me hice alumna de la Católica, y cuando se volvió a abrir San Marcos y volvimos a la normalidad de las clases, arreglé mis horarios de tal manera que podía asistir a las 2 universidades. En la Católica estudié primero periodismo, terminé y me gradué, y después me quedé ya en antropología, pero en San Marcos estudiaba etnología y terminé etnología en San Marcos. ¿El ambiente en San Marcos y en Católica era similar o era diferente? Era diferente, porque
en esa época solo habían 5 universidades en el Perú. Y en Lima solo había San Marcos y la Católica. Ahora hay más de 20 en Lima y más de 100 en el Perú. Hay de todo. Entonces, San Marcos era muy difícil de entrar y había un nivel de exigencia bastante académico, muy interesante. No sé cómo es en la actualidad. Y la Católica también, con rectores como Monseñor Vargas, Monseñor Tubino, tenía un nivel académico muy selecto, mucha exigencia. Era una universidad que había que pagar, entonces se encontraba estudiantes, hijos de familia que tenían la oportunidad, la posibilidad de pagar esos costos. En cambio, San Marcos era diferente, ¿no? Pero los niveles de exigencia académica eran en ambos muy fuertes, muy interesantes, porque eso nos ha permitido un buen manejo del idioma, una base formativa académica consistente. Yo vivo muy agradecida de esa época y de los maestros que he tenido, como Luis Valcárcel, Prof. Barnechea, Ela Dunbar Temple, profesores así de primera a los que les debemos, los de mi época, lo mejor de la base profesional que necesitamos para seguir adelante. ¿Qué otros profesores recuerda, además de los que ya mencionaba? De los que ya he mencionado, pues, bueno, José Matos Mar y Rosalía no eran todavía esa vez profesores principales, pero eran los que organizaban, tenían la parte administrativa, tenían la coordinación de los viajes, de las visitas de campo, tanto a lugares de Lima y cercanos a Lima como a provincias. Con ellos hicimos unas prácticas en Huarochirí para ver las diferencias de enfoque de la cultura y vida cotidiana de cada pueblo, ¿no? A pesar de estar en el departamento de Lima y a tan pocos kilómetros de Lima y siendo una provincia y distrito que pertenecía tan cercano a Lima, sin embargo era un mundo diferente y eso era lo que había que apreciar, porque la antropología es el estudio del hombre y su cultura, y cada cultura depende del ambiente en que se vive, de las posibilidades de ese pueblo, de sus índices de supervivencia, de sus ideas y de toda su capacidad creativa para hacer una cultura que le permita vivir adecuadamente en el medio físico que le corresponde, pues, ¿no? ¿El doctor Valcárcel, usted lo conoció? Lo he conocido bastante y precisamente cuando yo ingresé a San Marcos lo hice con la idea de estudiar Derecho y ser abogada, porque no pudiendo ser médico, porque mis padres decían de que eran demasiados años, por tradición familiar dije, bueno, entonces seré como el tío fulano y Derecho. Me matriculé en Derecho, pero ya en Derecho descubrí que existía antropología como etnología y realmente me enamoré de la manera como estaban estudiando y cómo veían los pueblos y cómo los visitaban y cómo iban entendiendo su cultura. Y a pesar de estar en un mismo país, aparentemente en la cultura peruana, lo que más me llamó la atención es la gran diferencia que había entre una zona y otra, entre un pueblo y otro, hasta en una región y un barrio y otro. Y eso fue lo que me hizo entrar en el mundo de la etnología y la antropología. Volviendo un poco a los años 50, sabemos que fue una época de cambio para las mujeres en el Perú, ¿no? El año 56 se dio el voto a la mujer. ¿Usted siente que en esa época usted percibía
en San Marcos algún tipo de discriminación hacia las mujeres? ¿Había algo de esa naturaleza? No, yo muchas veces he comentado eso porque yo nunca sentí ni discriminación por ser provinciana y no de Lima, ni discriminación por ser mujer. Siempre fuimos bien tratadas, compañeros de clase muy respetuosos, profesores muy considerados, nos veían igual, con el mismo valor y el mismo nivel de exigencias a hombres y a mujeres. Nunca sentí discriminación, ya le digo, ni por ser mujer ni por ser provinciana.